Bienvenidos, el día de hoy vamos a aprender a identificar qué es una función. Para ello voy a tomarme como ejemplo dos conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Una colección de cosas. Puede ser un conjunto de sillas, un conjunto de personas, un conjunto de números, un conjunto de letras. A esos conjuntos les puedo poner cualquier nombre, en este caso X o Y. Para el caso del conjunto X tomaré números enteros desde el -3 al 3. Para el caso del conjunto Y tomaré letras desde A hasta G. Estos dos conjuntos, si yo los asocio o los relaciono de alguna manera, digo que tengo una relación. Esta relación la voy a llevar a cabo a través de alguna regla o alguna fórmula o alguna expresión en la cual yo pueda asociar elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto. Esta asociación se le llama regla de correspondencia. En este caso muestro la regla de correspondencia a través de líneas moradas. Puedo asociar un elemento de X con un elemento de Y. Puedo hacer un elemento de X con dos de Y, como es el caso del 0, que va asociado con D y G. O puedo tener elementos que no están asociados con ninguno, como por ejemplo el 1 y el 2. De todas las formas en las que yo puedo tener una regla de correspondencia, hay algunas relaciones que yo les puedo llamar función. La definición de función consta de dos consideraciones. La primera, todos los elementos del primer conjunto deben estar asociados con elementos del segundo conjunto. A eso se le llama existencia. Segunda consideración, cada elemento del primer conjunto debe estar asociado solamente con uno del segundo conjunto. A eso se le llama unicidad. Para que una relación sea función, tiene que cumplir con existencia y unicidad. Bueno, vamos a ver esto cómo lo aplicamos en casos particulares. Todos los elementos del conjunto X están asociados con elementos del conjunto Y, por lo tanto se cumple la existencia. Vamos a ver con la unicidad. Luego que casi todos los elementos están asociados uno a uno con elementos del conjunto Y. Sin embargo, hay dos, que es el 2 y el 3, que van a parar con el mismo elemento del conjunto Y, que es el valor de A. En este caso no hay ningún problema, sigue cumpliéndose la unicidad, porque queremos que a un elemento del conjunto X lo toque uno solo del conjunto Y. Eso no me importa que sea el mismo, el chiste es que solamente tengan uno asociado. En el conjunto Y no me interesa que queden elementos sueltos o queden elementos que estén asociados con dos o más. Por ejemplo, A tiene asociados 2 y 3 y B está solito. Por lo tanto, esta sí es una función. En el ejemplo lo que yo veo es que tengo que los elementos del conjunto X están asociados con elementos del conjunto Y, salvo por el número 3. Como el número 3 no está asociado, entonces no tengo la condición de existencia, por lo tanto ya desde ahí deja de ser función. Pero además yo observo que el elemento número 2 está asociado con A y con B, o sea, le están tocando dos elementos. Tampoco cumple con la condición de unicidad. No es función porque ni cumple existencia ni tampoco cumple unicidad. Esta definición de función es un poco restrictiva, por lo tanto la vamos a suavizar un poquito. Vemos un ejemplo más. En el conjunto X tengo algunos elementos que están asociados con el conjunto Y, pero no todos. Pero al menos yo veo que los elementos asociados del conjunto X con el conjunto Y sí cumplen con la existencia y con unicidad, porque al -3, el 0 y el 1, que son los que asocié, sí les toca un solo elemento del conjunto Y. Y veo que del conjunto Y pues tampoco tengo todos seleccionados, nada más tengo seleccionados C y G. Para relajar mi condición de función, entonces voy a decir que de mi conjunto X solamente va a ser función sobre algunos valores, no sobre todos. Es función solamente sobre el -3, el 0 y el 1. Cuando yo tomo esta consideración relajada, yo lo que digo es que tengo un dominio y mi función tiene como dominio -3, 0 y 1. Para que mi función quede completa tengo que decir a dónde van a parar estos elementos asociados, y a esos elementos que toman el conjunto Y le voy a llamar rango o imagen. En este caso solamente está constituido por C y por G. Con la regla de correspondencia que he dado, solamente es función tomando como dominio -3, 0 y 1 y como imagen C y G. Agreguemos algo más a lo aprendido. En este caso yo voy a poner dos conjuntos de números, tanto X como Y son conjuntos de números. Lo que yo veo es que todos los elementos del conjunto X van a parar a un solo elemento del conjunto Y, que es el 0. Aún así sigue siendo función. ¿Por qué? Porque cada elemento está asociado con uno solo del conjunto Y, a pesar de que es el mismo. En el caso del lado derecho, lo que yo veo es que todos los elementos del conjunto X están asociados con su inverso en el conjunto Y. El primer ejemplo que les di lo puedo expresar a través de la ecuación Y igual a 0. O sea, no importa qué elemento de X me des, todos los elementos están asociados a 0. En el segundo ejemplo, puedo poner Y igual a -X. Por lo tanto, yo tengo una expresión matemática para describir mi regla de correspondencia. A esa expresión matemática yo le llamo ecuación. Cuando aparte esa ecuación cumple con esta definición de función, como en estos dos ejemplos, entonces la nomenclatura matemática para escribirlo es que se pone f de x o g de x, donde el elemento que está en el paréntesis
se refiere a nuestro primer conjunto que cumple con la definición de función. Y a esa variable se le llama variable independiente. Como quien dice, nuestro dominio está en la variable independiente y nuestro rango o imagen está en la variable dependiente. Esta forma de expresar la regla de correspondencia no es única. También podemos apoyarnos en algo que se llama una gráfica. ¿Cómo hacemos una gráfica? Pues tenemos que ver cómo están asociados nuestros números, que eso nos da pares ordenados. De ese par ordenado vemos que el primer elemento se asocia con algo que se le llama eje horizontal y el segundo elemento se asocia con un eje vertical. Ambos ejes van a ser rectas numéricas, por lo tanto solamente tenemos que saber dónde se encuentra ese numerito y asociarlo. Cuando yo veo mi conjunto de puntitos, lo que yo hago es uno los puntitos a través de una línea que siga la tendencia, como en el kinder. Lo que sigue es súper sencillo para poder identificar si algo es una función o no es una función. Lo que vamos a hacer es poner una línea vertical y esa línea vertical va a empezar a recorrer a la gráfica que nosotros tengamos. Si esa línea vertical toca en algún punto a nuestra gráfica y mantiene eso, nada más un solo punto o incluso ninguno, podemos decir que eso que tenemos como gráfica va a ser una función. Si en algún momento nuestra línea vertical, cuando estemos recorriendo nuestra gráfica, toca más de un punto, 2, 3, 5 o más, automáticamente con eso ya rechazamos a nuestra gráfica como una candidata a ser función, sería una no función. Como primer ejemplo, vamos con una función continua. ¿Por qué se le llama una función continua? Se puede hacer de un solo trazo. Si nosotros le recorremos una línea vertical, como se muestra, va recorriendo y siempre va a tocar solamente un solo punto. La siguiente gráfica corresponde a una elipse. Vamos a ver si esta es una función o es una no función. Cuando empezamos a recorrer nuestra línea vertical, vemos que toca un punto, toca dos, toca dos, toca dos, toca dos, y ya con el simple hecho de que en algún lugar toque dos, ya deja de ser una función. Esto es un ejemplo de una no función continua. Así como tenemos cosas continuas, hay cosas que son discontinuas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando queremos hacer la gráfica, tendríamos que dibujar un pedacito, despegar el lápiz y volver a pegar para seguir dibujando. Si en algún momento tenemos que despegar el lápiz para seguir haciendo la gráfica, automáticamente decimos que es una gráfica discontinua. Vamos a ver si esto es una función. Ponemos nuestra línea vertical y empezamos a recorrerla. Si en algún momento de esa gráfica toca en un punto o no toca ninguno, toca en un punto o no toca ninguno, o solamente toca en uno o no toca en ninguno, eso se convierte en una función. Y en este caso sería una función discontinua. Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos una gráfica discontinua. Esta gráfica discontinua va a tener la particularidad que va a tocar en más de un punto cuando recorremos la línea vertical. Pasamos el recorrido. Va la línea vertical recorriendo, va recorriendo, hasta que de repente toca a dos puntos. Con esos dos puntos que toca, y automáticamente queda descartada para hacer una función. Es una gráfica de una no función. A continuación muestro los cuatro ejemplos. La primera, que de hecho corresponde a un polinomio, es una función continua, porque dijimos que siempre tocaba en un solo punto la línea vertical. Tenemos el segundo ejemplo, que corresponde a una no función continua, porque toca en dos puntos cuando recorremos la línea vertical. El siguiente ejemplo. Lo que tenemos es una gráfica de una función discontinua, porque cuando lo recorremos, la línea vertical solamente toca en uno o en ningún punto. Y el último ejemplo corresponde a una no función discontinua. ¿Por qué es discontinua? Porque para dibujarla tenemos que trazar, despegar y volver a pegar para seguir el trazo. Y además es una no función porque toca en más de un punto cuando pasamos nuestra línea vertical. Entonces con esto ya hemos recorrido y creo que tenemos claro que sería una función y una no función. Para cerrar el círculo de estudio les voy a dejar 4 ejercicios. De igual forma, espero que lo intenten solitos. Si creen que tienen problemas, pueden checar la parte final del video, en la cual les doy las soluciones. Ejercicio número 1. Lo que tenemos es que nuestra gráfica es una gráfica de un polinomio. Cuando ustedes la recorren en forma vertical, esa línea vertical siempre toca en 1. De hecho, es como el primer ejemplo que les di. Entonces, esto es una función. En este caso tenemos una función que es continua. Ejercicio número 2. Lo que vemos es que cuando empezamos a recorrer nuestra línea vertical, va a tocar a nuestra gráfica en algún punto. Siempre va a tocar 1, 1, 1, 1 y en el espacio en vacío no toca nada. Sigue avanzando y siempre toca 1, 1, 1, 1. Como siempre va a tocar 1 o ninguno, entonces también es un ejemplo de una función. Es una función discontinua. Ejercicio número 3. En este caso lo que tenemos es una gráfica continua porque la podemos hacer de un solo trazo. Sin embargo, cuando nosotros pasamos nuestra recta vertical, cuando la empezamos a recorrer poco a poco, vemos que toca 1, toca 1, toca 1, toca 1, toca 1, toca 1 y de repente, ¡pum!, toca 3. Ya con eso deja de ser una función, aunque después toque 1, 1, 1, 1, con una sección que haya tocado en más de 1, que fue donde tocó 3, ya deja de ser función. Ese es un ejemplo de una no función continua. Ejercicio número 4.
Cuando observamos nuestra gráfica vemos que esta está hecha por trozos y para dibujarla tengo que hacer un trazo, despegar y otro trazo, por lo tanto es discontinua. Cuando yo le paso nuestro scan de nuestra línea vertical, entonces yo voy checando que va tocando 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, siempre toca 1, de repente nada, 1, 1, 1, de repente nada, 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 y parece que esta es una bonita función. Sin embargo, observemos que en algún lugar, en un punto en particular, tocan 2. Con ese lugar que tocó en 2, ya deja de ser función. Pues le decimos quitar de aquí. Es un ejemplo de una no función discontinua. Y eso es todo. Hasta la próxima.